Más de una hora, a las 8:30, salió el dato de IMASEC de mayo 2025. La economía creció 3,2% comparado con el mismo mes del año anterior. Todos los sectores aportaron crecimiento. Bienes creció 4,6%, comercio 4,5%, servicios 2,4% y minería, impresionante, 10,3%. Para desmenuzar este informe y también conversar sobre cómo se ve la economía y los mercados en Chile, nos acompaña un gran economista, Luis Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Hola. Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Luis Felipe, ¿tus primeras reacciones para IMASEC? Sí, es un dato positivo, pero por lo menos yo estaba algo más arriba. Estábamos esperando un 4% año contra año. Al final pegó bastante esto del día hábil menos. Yo creo que esa es un poco la diferencia que está dando esos 0,8 décimas menos respecto a lo que esperábamos. Y efectivamente también por el lado del mes contra mes esperábamos una caída de menos 0,2, básicamente por la fuerte caída que tuvo mes contra mes comercio, al menos desde los datos que publicó ayer el INE. Ahora, era esperable una caída mes contra mes después de varios meses con crecimientos bastante robustos mensuales, y por tanto sostener eso era difícil. Y al final del día, este dato en torno a 3 es bastante razonable, y sobre todo se da en un contexto donde la base de comparación era relativamente holgada. O sea, el mayo 2024 ha sido un crecimiento bastante moderado. Si la memoria no falla, creo que fue 0,3. Por tanto, hay una base de comparación buena. Ya. En ese mismo punto te quería preguntar, Luis Felipe, ¿este crecimiento del 10% de la minería, tú lo ves como sostenible o no? No, obviamente no, porque el minería del año pasado fue bastante escuálido, por tanto se esperaba un rebote. Ahora, minería está siendo bastante volátil, y hasta ahora también, es correcto decirlo, minería ha sido de los principales sectores que ha apoyado el crecimiento este año, y conversa bastante con lo que estamos viendo en exportaciones, por el lado de la demanda, por supuesto. Ya, habíamos visto el año pasado, sobre todo, Luis Felipe, que los sectores que estaban más dinámicos estaban relacionados con el mundo externo y los que estaban menos dinámicos con la economía local, con la demanda interna. ¿Se Correcto. mantiene esa descripción? Sí, y yo creo que va a ser así probablemente por el resto del año, y esto está muy relacionado con lo que estamos viendo en el sector construcción, sector inmobiliario, que sigue bastante al debe, por las razones que todos sabemos. Lo que sí, a nivel local, un poco haciendo el contrapunto con la construcción inmobiliaria, es el comercio. El comercio también ha sido un puntal, aunque bastante relacionado, por supuesto, con todo este tema del turismo de compra que están haciendo los argentinos, que no sabemos hasta dónde va a durar eso, pero no va a ser para siempre, obviamente. Ya, pero para que eso se vaya, tienen que haber cambios bien dramáticos en la economía argentina. O sea, ya liberalizaron todo tipo de compra de dólares y todo, pero de aquí a que ellos puedan, no sé, pues comprar sus televisiones en Argentina, Correcto. tienen que cambiar una serie de regulaciones para que los argentinos puedan importar directamente. Falta. Ya han hecho algo de eso, se han rebajado algunos impuestos, pero como tú bien dices, al final del día las diferencias siguen siendo muy favorables a quien gana acá, pero hay un punto en que ya puede ser ya tan masivo ese nivel de compra donde los argentinos ya tengan necesidad de venir, no pueden estar renovando sus equipos permanentemente. Sí, O sea, hay un límite ahí, Mm. que no Te sabemos quería dónde sí, te está. quería preguntar respecto del entorno internacional, el impacto que se empieza a ver o a preocupar, que incluso está descrito en el comunicado del Banco Central, respecto de la manda china, del precio del cobre, bueno, que ahora está espectacular, pero las tensiones globales en general. Sí, claro, o sea, va a haber, sí o sí, va a haber un efecto en el comercio internacional. Hasta ahora eso se ha ido minimizando respecto de lo que vimos en en aquellos primeros días de abril, cuando partió todo esto de los aranceles, donde era una monstruosidad, pero a medida que van saliendo estos acuerdos, aunque todavía falta un par de ellos bastante importantes, como lo que va a pasar con Europa o con India, me refiero a Estados Unidos respecto a ellos, eso se ha ido minimizando, pero aún así va a haber un efecto sí o sí, porque los aranceles no se van a volver a cero como eran antes, y eso va a tener una implicancia de menor actividad comercial en el mundo, y
como nosotros somos una economía pequeña y abierta al mundo, algo de eso nos va a llegar. Hasta ahora no se ve, pero eso va a ser así. La gran incógnita hoy día es qué tan grande va a ser eso. Y aún es muy difícil saberlo. Incluso en Estados Unidos también hay bastante dudas de cuándo eso va a tener un impacto inflacionario. Hasta ahora no se ha visto, pero todos los economistas esperan que esto empiece a manifestarse en 1 o 2 meses más. Luis Felipe, volviendo como a las dinámicas internas y la política, es común que se diga que un año antes de que asuma, que el mercado interprete que va a asumir un gobierno de derecha, se empieza a reactivar la inversión por las mayores expectativas y eso también lo captura la bolsa y anticipa todo eso. Las elecciones del domingo pasado, ¿tú crees que cambian un poco este escenario? ¿Cómo crees que lo está interpretando o que lo debiera interpretar el mercado en general, la economía y bolsa, este triunfo de Janet Jara? Yo creo que va a haber un poco de nerviosismo, en especial si en las encuestas empiezan a mostrar que hay un despegue de ese lado. Algo así ya vimos hoy día, no recuerdo qué encuesta se publicó hoy día, donde aparece Jara liderando. Yo creo que eso, por supuesto, que mete nerviosismo al mercado y podría haber algo de ello, pero falta bastante todavía para las elecciones. En política, una semana, un mes, es casi como si pasara un año, o sea, pueden pasar muchas cosas todavía, pero no hay que dar, por supuesto, por sentado de que sí o sí va a haber un próximo gobierno favorable a los mercados. Queda bastante todavía para eso y por lo tanto pueden pasar muchas cosas, insisto, a nivel político y con consecuencias a nivel financiero, económico, etc. Sí. Hablemos del dólar, habíamos comentado al comienzo del programa con Pato, bueno, el nivel en el que está hoy día bajo los 930 pesos. Me gustaría que nos contaras qué factores están explicando justamente este movimiento del precio del dólar, digo, en nuestro país, influenciado por supuesto por el precio del cobre. Hay dos cosas que están básicamente primando en eso y que son cosas externas. Uno, lo que está pasando con el precio del cobre, que en los últimos días ha ido fuertemente al alza y eso habla muy de cerca respecto a los últimos datos que se han publicado en China, que son estos famosos PMI de manufacturas que han salido mejores que lo esperado y uno de ellos incluso salió ya en terreno positivo, lo que da cuenta de que hasta ahora el impacto en la manufactura de la guerra comercial en China ha sido muy, muy agotado. Eso es muy positivo y está reflejando ahí. Y lo otro es el precio internacional del dólar, que se ha ido fuertemente a la baja, y esto en un escenario donde han ido aumentando nuevamente las probabilidades de que la Fed recorte tasas. Ese es como diría yo que son las dos grandes fuerzas que están empujando a la baja el tipo de cambio acá en Chile, y no solamente en Chile, en buena parte del mundo también. Sí. Esta segunda fuerza es como viene estructural, o sea, comentamos con la Cata, en el año el euro se ha apreciado como 14%, el real 12%, el peso chileno menos, como 7%, pero es algo como cuando uno mira las series largas, el DXY tiene ciclos de 10, 15 años al alza y de 10 o 15 años a la baja. ¿Tú Así crees es. que ese va a ser el caso? O sea, que tenemos una década de dólar perdiendo valor, que es algo que esta generación prácticamente no conoce. Sí, yo creo que está el escenario como para que se dé algo así. No sé si tan a la letra, o sea, o literal de 10 años, pero sí está ese escenario y un poco eso es lo que están mostrando los precios. De hecho, incluso en el momento en que la economía americana o el mercado financiero norteamericano estaba internalizando apenas algo más de un recorte este año, el repunte que implicó en su minuto en el valor del dólar internacional fue bastante limitado. Entonces te está dando una señal de que efectivamente hay estructuralmente hoy un dólar que se ve bastante barato en términos relativos respecto a otras monedas. Las discusiones internas, la que tenemos hoy día, particularmente en Estados Unidos, con el Big Beautiful Bill, que ha sido bien cuestionado por Elon Musk, que también hoy día le está pasando la cuenta en sus acciones de Tesla, ¿genera ruido también a ese nivel? Sí, pero sobre todo genera ruido para las tasas largas, que más pegan a lo que son las ganancias de las empresas, el sector inmobiliario, más que al dólar. Y eso se da en el sentido de que si pasa la ley como la está proponiendo hasta ahora el Senado, eso implicaría un fuerte déficit fiscal, aún más grande del que estamos viendo. De hecho, se está hablando de que el déficit podría subir de algo en torno a 6% del PIB de Estados Unidos a 7%, lo cual implicaría mucho más deuda. Y eso, por supuesto, que impacta a las tasas. Y un poco
tratando de amortiguar ese escenario, se enmarcan las palabras que dijo ayer Scott Bessent, que es el equivalente al ministro de Hacienda de nosotros, que dadas las tasas allá en Estados Unidos había muy pocos incentivos a emitir deuda larga, tanto a entender que iban a tratar más que nada de financiar estos déficits con deuda corta, o sea, ponerse un poco el parche ante la herida. Volviendo, Luis Felipe Alarcón, al mercado local, recién conversamos con David Bravo, que ha dedicado su vida a estudiar y proponer políticas del mercado laboral, que nos habla de que esto es una crisis, que esto es terrible lo que está pasando con el nivel de desempleo en Chile, 8,9 promedio, 10,1 para las mujeres. También nos dice que le sorprende que no se ponga el tema más arriba de la mesa, que no se esté discutiendo cómo abordarlo, cómo darle vuelta a esa tendencia que viene mala. ¿Cómo lo ves tú? Es tan desde la macro, no desde la especialidad del mercado laboral. ¿Es algo que preocupa también, como para hacer las proyecciones, como que Chile no va a poder crecer si es que no recupera niveles de empleo? Claro, hay una endogeneidad ahí. No sé, obviamente uno influye al otro, lógicamente. Si no hay inversión, difícilmente se crea empleo. Y si no si no se emplea a full este factor, no se puede crecer al potencial. Sí, muy preocupante. Y esto ha sido bastante brusco, porque yo diría que hasta diciembre del año pasado la creación de empleo se veía relativamente robusta. Y a partir de ese mes, los siguientes trimestres móviles publicados por el INE han sido bastante malos. La creación de empleo acumulado en 12 meses, de diciembre, si la memoria me falla, ha estado rondando los 160.000, 180.000 empleos. Con el dato de ayer, la creación de empleo acumulado en 12 meses se fue a apenas 15.000. O sea, es bastante preocupante. En un año. Eso sí, ¿perdón? En el año. En los 12 meses acumulados, exactamente. En el año móvil, por eso claro, estancado. Muy, muy malo. Ahora, siendo justo, viendo el vaso medio lleno, el empleo asalariado privado aún se ve con una cierta creación acumulada relativamente buena, pero, o sea, y lo que está haciendo la diferencia es que se está destruyendo empleo, sobre todo en lo que es cuenta propia, que es empleo de mala calidad, y el empleo asalariado público, que un poco como que se está dando vuelta a lo que veíamos hace 1 o 2 años, donde había un crecimiento fuerte del empleo público. Ya, o sea, ¿y la informalidad te preocupa? Sí, por supuesto. Si bien hay una destrucción de eso de acuerdo a los datos del INE, pero si uno ve el porcentaje de la fuerza laboral que está metida hoy día en la parte informal es bastante alto. Y se está tendiendo a estacionar en un nivel históricamente alto respecto a lo que teníamos 10, 20 años atrás. Y eso, por supuesto, es malo. Malo. Pues sí, malo. definitivamente. Luis Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Más que Números. Gracias, Luis Felipe, que te vaya muy bien. Un gusto saludarte. Igual, gracias por la invitación. Chao. Nos vemos. Chao.